semanas, hace como 2 días, About 2 days ago, el Señor me despertó the Lord woke me up, y yo escuchaba en mi espíritu una palabra. and in my spirit I heard a certain word. Y la palabra que escuchaba era: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. And the word I heard was, create in me, O Lord, a clean heart or pure heart. Y la persona que dijo esta palabra en Salmo 51:10 The person in Psalms 51:10 said fue el rey David. was King David. El rey David cometió un pecado bastante fuerte, King David committed a strong type of sin. y a raíz de eso mucha maldición le vino sobre su vida. And the root of that brought a lot of damning into his life. Usted puede leer toda la historia en el libro de Segunda de Samuel, You can read all his story in 2 Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, chapter 11 and 12, para que usted pueda entender todo lo que le pasó a David. so that you may understand everything that happened to David. Resulta que David fue ungido para ser un rey. So it turns out that David was anointed to become a king. Y usted sabe que cuando Dios nos da una promesa, So you know, when God gives us a promise, usualmente la promesa no se hace una realidad rápido. usually the promise doesn't become a reality that fast. A veces las promesas de Dios van a tardar. Sometimes the promises of God are going to take a while. Y nosotros en verdad no conocemos todo el panorama que el Señor quiere con nosotros. So in reality, we don't know the whole panorama of what God wants with us. Si nosotros empezamos a analizar cómo trabaja Dios, So if we start to analyze the way God works, Dios es un Dios que vive y habita en un lugar que se llama la eternidad. God is a living God that dwells and habitates in a place called eternity. Nosotros no vivimos aquí en la eternidad. We don't live here in eternity. Nosotros vivimos aquí en un tiempo que se llama Cronos. We live here in a time called Chronos. Y este tiempo que es Cronos es el tiempo cronológico de nuestra vida. So this Chronos time is a chronological time in our life. Y ese tiempo que nosotros vivimos en esta tierra, So the time that we live here in this earth, nosotros tenemos que cumplir un propósito. we have to fulfill a purpose. Si nosotros vamos al libro de Hechos, del libro de Hechos, If we go to the book of Acts, y usted mira qué pasó con el rey David, and if you see what happened to King David, dice la palabra de Dios the word of God says, que en el libro de Hechos 13, verso 36, Acts 13, verse 36. dice que David, después de haber servido el propósito de Dios It says that David, after fulfilling the purpose of God en su propia generación, in his own generation, durmió. he slept. Pero esa palabra durmió quiere decir que murió. ¿Cuál es la palabra? Durmió quiere decir que murió. So the word slept means that he passed away or he Y died. dice que fue sepultado con sus padres y vio corrupción. And he was buried with his parents and he saw corruption. Y esa palabra dice que vio corrupción That word corruption quiere decir que su cuerpo se deterioró. means that his body deteriorated. Pero dice que él murió después de haber servido el propósito de Dios. But the word says that he died after fulfilling the promise of God. Y ese propósito de Dios se llama voluntad de Dios. So the purpose of God is called the will of God. Y nosotros como hijos de Dios So us as children of God, tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida we have to discover what is God's will for our life antes de que nosotros muramos. before we die. Hay personas que lamentablemente nunca descubren para qué nacieron. So unfortunately, there's a lot of people that die before they discover what they were born for. Y dice la palabra de Dios que Dios tomó a David So the word of God says that God took David y dice que lo ungieron para que fuera rey. and they anointed him to become king. Eso es lo que dice la Biblia. That is what the Bible says. Pero el propósito de Dios no es que David fuera un rey. So God's purpose wasn't for David to be a king. Le voy a contar la historia. Let me tell you his story. Dice la Biblia que David fue ungido para ser rey. So the Bible says that David was anointed to become a king, Antes de él había otro rey que se llamaba Saúl. and before him there was another king named Saul. Y dice que Saúl fue desobediente a la voz de Dios. And so it says that Saul was obedient to the word of God. Y dice que como él desobedeció a Dios, So it says that because he disobeyed God, entonces dice que Dios lo quitó God removed him, it says. y agarró a otro que era David.
So he grabbed another one, and that was David. Y David tenía 17 años cuando eso pasó. So David was 17 when that happened. Y aquí dice en el libro de Hechos 13:21, So in the book of Acts 13:21, it says, en aquellos días pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis. in those days they asked for a king, and they gave him a son of Cis, Cis, varón de la tribu de Benjamín durante 40 años. a man of the tribe of Benjamin, for about 40 years. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, And when they had removed him, he raised up David unto their king. el cual Dios también testificó y dijo, And also God testified and said, he hallado a David, hijo de Isaí, I have found a man, David, son of Jesse, un hombre conforme a mi corazón, a man after my own heart, que hará toda mi voluntad. which shall fulfill all my will. Diga mi corazón, Say my heart. diga mi corazón. Say my heart. Dice la Biblia que Dios buscó y encontró a David. So the Bible says that God seeked and he found David. Y dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. And it says that David was a man to conforming the heart of God. Imagínese usted, un hombre especial con el corazón de Dios. So imagine yourselves a man of God with the heart of God. Resulta que cuando Saúl se dio cuenta que habían ungido a David, So it turns out when Saul found out that they had anointed David, Saúl tuvo celos de David Saul had a jealousy of David. y dice que lo empezó a perseguir para matarlo. And it says that he started persecuting to kill him. Y dice que él tuvo que huir. And so it says that he had to flee. Primero David vivía en el palacio. First, David was in the palace. Dice que estaba casado con el hijo de la hija del rey. And it says that he was married to one of the daughters of the king. Entonces David, me imagino que pensaba, ya sé que por aquí va la onda, yo voy a ser rey. So I imagine that David thought, okay, this is the way it is, and I'm going to be king. Pero así no pasó. But that's not the way it happened. Sino que dice la Biblia que le quitaron la esposa So the Bible says that they took away the wife, y dice que él tuvo que huir. and he had to flee. La mujer se casó con otro And the woman married someone else, y David tuvo que andar corriendo de cueva en cueva. and David had to be running from cave to cave. Y dice que se escondió hasta que él cumplió más o menos unos 40 años casi que vino a ser rey, más o menos de 30 por ahí. So it says that he had to hide in those caves for about maybe 30 to 40 years old. Hasta que Saúl murió. So that was until King Saul died. Entonces él se levantó como rey, Dios lo levantó como rey. Then God uplifted him as king. ¿Sí me está entendiendo? Do you understand? La voluntad de Dios era que David llegara a ser rey. So God's will was for David to become king. Pero dice no para ser rey. But it says not to be king. Escúchame lo que le voy a decir, lo Listen que le to voy a narrar. what I'm telling you. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, When the town of Israel was in Egypt, ellos entraron como familia. they entered as a family. Luego, cuando ellos salieron 400 años después, And then 400 years later, when they came out, ellos salieron como las 12 tribus de Israel they came out as the 12 tribes of Israel. y estaban divididos en 12 tribus. And they were divided into 12 tribes. El corazón de Dios era que fuera una sola nación. And the heart of God was for them to be one nation. Y dice la Biblia que Saúl, So the Bible says that Saul, en vez de unir a Israel como una nación, instead of anointing Israel as a nation, agarró todos sus recursos para perseguir a David y matarlo. he got all his resources so they can be persecuted and killed him. ¿Sí me está entendiendo? Do you understand? Por un solo problema. So there was only one problem. Porque él pensaba que David le iba a quitar el reino. Because he thought that David was going to take the kingdom away. Y Dios no le iba a quitar el reino a Saúl. But God was not going to take the kingdom away from Saul. Pero porque Saúl tenía un corazón malo, But because Saul had a bad heart, or an evil heart, usó todos sus recursos para perseguir a David para matarlo. he used all his resources to persecute David, to kill him. Pero al final él muere. But at the end he dies. David se levanta And David rises, y se convierte en el rey de Israel. and he becomes the king of Israel. Pero una vez que él es rey de Israel, But once he is king of Israel, él le toca unir todas las tribus. it's up to him to reunite all the tribes. ¿Sí estamos? You there? Y dice que David tenía el corazón So it says that David had the heart conforme al Señor. toward God conformities. Diga corazón. Say heart.
Escúchame lo que le voy a decir. So listen to what I'm telling you. Usted y yo You and I, fuimos creados por Dios we were created by God, y tenemos tres partes. so we have three parts. Según 1 Tesalonicenses 5, 1 Thessalonians 5, 23. 23. Dice la Biblia So the Bible que el says, mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, it says that the same God of peace may sanctify our whole being, en todo nuestro ser. in our whole being, Dice en nuestro espíritu, in our spirit, alma in our soul, y cuerpo. and body. Usted está dividido en tres partes. So you're divided in three parts. Usted está dividido en espíritu, You're divided by spirit, en alma in soul, y en cuerpo. and in body. ¿Cómo está dividido usted? How are you divided? Espíritu, Spirit, alma soul, y cuerpo. and body. ¿Sí estamos? Are we there? Ok. Si yo vengo So if I come y lo abro a usted por la mitad, and I cut you in half, ¿puedo ver su espíritu? can I see your spirit? Si yo lo abro a usted If I open you up y chequeo dónde está el alma, and if I search for the soul, ¿puedo ver el alma? can I see the soul? No. No. ¿Por qué? Why? Porque es invisible. Because it's invisible. ¿Sí? Es invisible. It's invisible. Si mi alma y mi espíritu So if my spirit and my soul, son invisibles, if they're invisible, quiere decir that means que yo soy sobrenatural. that I am supernatural. ¿Sí o no? Yes or no? Y que tengo un cuerpo mortal, And that I have a mortal body, pero ¿dónde va a quedar mi alma? but where is my soul going to be? Porque mi alma es inmortal So my soul is immortal, y mi espíritu es inmortal. and so is my spirit. Pero Dios puso un espíritu humano adentro de mí, But God put a human spirit inside me. ¿sí estamos? Are we there? Y una alma. And a soul. Ahora, si yo sé de qué estoy hecho, cómo estoy construido, So if I know what I'm made of and how I'm constructed, es fácil para mí arreglarlo. it's easy for me to fix it. ¿Sí estamos? Are we there? Los doctores saben que si usted tiene riñones, estómago, todo eso en la cabeza. So the doctors know that you have organs inside of you. ¿Verdad que sí? Yes? Si a usted le duele el estómago, If your stomach hurts, el doctor no le va a dar una pastilla para la cabeza. the doctor's not going to give you a headache pill. Ellos saben que tienen que darle una pastilla para el estómago. They know to give you a pill for your stomach. ¿Sí estamos? Are we there? Y le hacen exámenes And they do exams y chequean toda la parte de su cuerpo. and they do checks all over your body. ¿Sí estamos? Are we there? Pero ¿puede ver el doctor mi alma? But can the doctor see my soul? Entonces hay un problema. So then there's a problem. Hay gente que no sabe que tiene un alma. So there's people that don't know they have a soul. ¿Qué es el alma? What's a soul? ¿Dónde está el alma? Where is the soul? Levante la mano si quiere saber. Raise your hand if you want to know. Porque si usted sabe, So therefore, if you know, usted lo va a arreglar. then you're going to fix it. Pero si usted no sabe, But if you don't know, entonces usted no va a saber qué ondas. then you don't know what to do. ¿Sí estamos? Are we there? Su alma está adentro de su mente. Your soul is inside the mind. Su alma está adentro de su mente. Your soul is inside your mind. ¿Sí estamos? Are we there? Su alma está en su mente y ahí en su mente es el campo de batalla. Your soul is inside of your mind, and the mind is the battlefield. El alma es la parte que el diablo quiere. The soul is the part that the devil wants. El alma es la parte que Dios le dio el deseo y la voluntad. The soul is the part where God gave you the desire and the will. Dios no nos puede obligar a hacer lo que nosotros no querramos hacer. God cannot make us or force us to do what we don't want to Dios do. no me puede obligar a que yo rinda mi voluntad a Él. God cannot force me to surrender my will to Him. Porque el regalo que Dios nos dio Because the gift that God gave us es que podemos tener una voluntad. is that we can have our own will. ¿Sí estamos? Are we there? Por eso, si mi voluntad es seguir al diablo, Dios no me va a detener. So therefore, if my will is to follow Satan, God will not stop me. ¿Sí me está entendiendo? Do you understand? Por eso es que hay brujas. So therefore, there's witches Y por eso hay santeros y todo lo demás. and there's all types of evil out there Porque ellos tomaron la decisión de seguir ese camino. because they chose to follow that path. ¿Sí estamos? Are we there? Ahora, mi espíritu So therefore, my spirit, es el soplo de Dios en mí. it is the blow of God inside of me. ¿Sí estamos? Are we there? ¿A dónde está mi espíritu? So where's my spirit? Porque mi espíritu es diferente que mi alma. So my spirit is different than my soul. Mi espíritu es mi corazón. My spirit is my heart.
Y déjeme explicarle. So let me explain. Vamos a ir al libro de Juan 4. Let's go to John 4. Juan 4, ¿lo tenemos? John 4, do we have it? Juan 4, verso 23. John 4, verse 23. Pero la hora viene, But the time comes, y ahora es, and the time is now, cuando los verdaderos adoradores when the true worshipers adorarán al Padre will worship the Father en espíritu in spirit y en verdad. and in truth. Ciertamente los tales el Padre busca que adoren. Certainly the Father seeks those who worship him. Dios es espíritu, God is spirit, y los que le adoran and the ones that worship deben him, de adorarle and they should worship en espíritu y en verdad. in spirit and in truth. ¿Sí estamos? Are we there? Ok. Mi espíritu My spirit, solamente puede ser alimentado por Dios. it could only be fed by God. Nada puede alimentar mi espíritu más que la presencia de Dios. Nothing can fulfill my spirit than Mi God's espíritu presence. fue diseñado para que esté conectado con el espíritu de Dios. My spirit was designed to be connected to God's spirit. Ahora, mi alma So therefore now my soul fue diseñada para que yo tenga relación con mis hermanos, con la familia. it was designed so that I may have a relationship with my brothers and my family. ¿Sí estamos? Are we there? Porque mi alma So therefore my soul, se puede apegar a otra alma, it can get attached to someone else's soul, pero mi espíritu no. but not my spirit. Mi espíritu tiene que ser llenado por Dios. My spirit has to be filled or by God. La palabra Padre The word Father quiere decir fuente. is the meaning of fountain. Fuente, Fountain. de donde fluye. So where something flows. Así como un papá, Just like a father. ¿sí? Un papá es la fuente de bendición de sus hijos, ¿no? So a father is the fountain of blessing for their children. Es el que tiene que guardar sus hijos, cuidarlos. The one that has to guard and take care of the children. Ok, el Padre So the Father es Dios. is God. No importa qué tan buen padre usted sea. It doesn't matter how good of a father you are. Ningún padre es mejor que el Padre de Dios. No father is better than Father God. Y solamente Dios puede alimentar mi espíritu. And only God can fulfill my spirit. Solo Él me da seguridad. Only He can give me security. Solo Él me da el amor que yo necesito. Only He can give me the love that I need. Y si yo recibo de Dios directo el amor, So if I receive from God the love directly, yo no voy a tener miedo, I will not be afraid. porque Dios es mi papá. Because God is my Father. Cuando yo estoy desconectado de Dios, When I'm disconnected from God, entonces ahí es donde viene el miedo, therefore that's when fear comes. porque no tengo la relación con el Padre. Because I don't have the relationship with the Father. El miedo, ¿dónde está? Where is fear? En el alma. In the soul. Ahí está el miedo. That's where fear is. Porque el miedo, Because fear el alma es la que lo siente. is the soul is the one that feels it. So, cuando yo estoy conectada a Dios, So when I'm connected to God, no puedo tener miedo. I cannot be afraid. Vamos a ir a Primera de Juan. Let's go to 1 John. ¿Lo tenemos? Do we have it? Dice, Primera de Juan 4, 1 John 4, 18. 18. En el amor In love, no hay temor, there is no fear, sino que el perfecto amor but that the perfect love echa fuera el temor. casts out all fear. Porque el temor Because fear, involucra castigo, it involves torment. torment. Y el que teme And here that fears no ha sido hecho perfecto en el amor. has not been made perfect in love. Esa palabra perfecto That word perfect quiere decir maduro. means mature. Una persona madura A mature person, usualmente no tiene miedo. usually they're not afraid. Los que tienen miedo son los niños. Who is afraid or scared is the children. ¿Sí estamos? Are we there? Pero ahí dice que el perfecto amor But it says that the perfect love está hablando del amor de Dios. is speaking of the love of God. El amor que yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí. That love is that I know God and God knows me. Echa fuera, dice. And it throws out. ¿Por qué dice echa fuera? Why does it say it throws out? Porque el miedo es un demonio. Because the fear is the demon. Y se lo puedo probar por la Biblia. So I can prove it to you through the Bible. Dice allí, So it says, en el libro de 1 Timoteo, 1 Timothy, y lo tenemos, do we have it? 2 de Timoteo. 2 Timothy.
Verso 2 Timoteo 1:7. Verse 2 Timothy 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. For God has not given us a spirit of fear. ¿Sí está viendo? Do you see it? ¿Qué es el miedo? What is fear? Es un espíritu. It's a spirit. Sí es un sentimiento, usted lo siente. So it's a feeling because you feel it. Como cuando usted se ha montado en un avión. Like when you go on a plane, Cuando el avión empieza a subir, when the plane starts to take usted off, siente cositas en el estómago, ¿eh? you feel something in your stomach. ¿Verdad que sí? Yes? Pero nomás dura un ratito. But it's only for a short time. Pero el miedo But the fear, que lo deja paralizado a uno, the one that leaves you paralyzed, ese es un espíritu. that's a spirit. Y lo tengo que echar fuera. So we have to cast it out. Porque la Biblia dice Because the Bible says que Dios no me dio un espíritu de cobardía, that the Lord did not give me a spirit of sino fear, de poder, but of power, de amor of love, y dominio propio. and self-control. El espíritu de amor The spirit of love que viene de Dios, that comes from God, ese espíritu that spirit echa fuera el temor. casts out all fear. ¿Sí me está Do entendiendo? you understand? Cuando el amor de Dios So when God's love, me invade it invades me, y yo sé que Dios es mi papá, and I know that God is my yo no le Father, puedo tener miedo a nada. I cannot be afraid of anything. ¿Sí me está Do entendiendo? you understand? Pero la gente tiene miedo porque no conoce el amor de Dios. But the people are afraid because they don't know God's love. Y el amor de Dios es distinto al amor humano. And God's love is different than the human love. Dios nos diseñó con 3 áreas en nosotros. So God designed it with 3 different areas in each one. ¿Y sabe usted que hay 3 nombres para la palabra amor? So do you know there's 3 names to the word love? Dice la Biblia que la primera palabra The Bible says that the first word is, es la palabra eros. it's arrows, the word arrows. Esa palabra eros, The word arrows, de ahí viene la palabra erótico, that is where the word erotic comes from. que es el amor que se utiliza en un esposo y una esposa. And that is the type of love between a husband and wife. Cuando usted se une con su esposo, entonces usted tiene un amor sexual con él, esa persona. So when you unite with your husband, you have a sexual love with that person. Estamos. Are we there? Pero luego sigue el otro amor, que es el amor filial, So there is another love, and it is phileos. que es el amor que usted siente por sus hijos, That is a love that you feel for your por sus children, vecinos, for your neighbor, por su esposo. for your husband. Aunque es un amor distinto, Though it's a different type of en love, su corazón ahí está un pedacito. in your heart there's just a bit in there. Estamos. Are we there? Usted no ama a su esposa como ama a sus hijos, So you don't love your wife the way you love your children, pero está en el corazón. but it's in the heart. ¿Sí estamos? Are we there? Y luego tenemos el amor ágape. And then there is a love agape. Ese amor ágape That agape love, es el amor de Dios. it is God's love. Es lo que está diciendo en el libro de Primera de Juan. So that's what 1 John is saying. Y por eso dice en Primera de Juan, And that's why in 1 John it says, donde estábamos, ¿lo tenemos? Primera de Juan, dice 4:18, en el amor no hay temor, in love there is no fear, sino que el perfecto amor but that the perfect love, echa fuera el temor, it throws out or casts out all porque fear. el temor involucra castigo, Because the fear signifies, chastise. chastise. Amen. Escúchame lo que le voy a decir. So listen to what I'm going to say. No quiere decir que si yo no siento el amor de Dios y Dios no me ama, entonces me va a castigar. That doesn't mean that if I don't feel God's love, He's going to punish me. Eso no es lo que quiere That decir. is not what it means. Que quiere decir What it wants to say es que los demonios is that the demons, empiezan a castigarnos they start to punish us or chastise us con el miedo with the fear para que nosotros estemos paralizados. so that we get paralyzed. De allí, de ese miedo, From that fear, viene la desesperación, desperation comes, viene la desesperanza, despair comes, la ansiedad, anxiety, la depresión. depression. ¿Sabe usted lo que es la depresión? Do you know what depression is? La depresión es algo que se siente en el corazón Depression is something you feel in the heart y en la mente and in the mind porque usted quiere arreglar algo del pasado que ya no puede arreglar. because you want to fix something from the past that you cannot fix. Hay cosas que no vamos a poder arreglar. There's things that we cannot fix. ¿Estamos? Are we there? Pero But, la desesperanza, so despair, la ansiedad, anxiety, eso viene that comes from por algo que usted está esperando en el futuro. something that you're waiting for from the future. Pero ¿qué dice Dios? So what does God say? ¿Cómo debemos de vivir? How should we live?
Danos hoy Give us today el pan de cada día. our daily bread. Nuevas son I'm sorry. nuevas son sus misericordias cada New are mañana. his mercies for each day. Entonces yo debo vivir un día a la vez. So therefore I should live one day at a time. ¿Estamos? Are we there? Para vivir con el poder de Dios. To live with the power of God. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo. So I like what Apostle Paul Vamos a says. ir al libro de Filipenses. Let's go to Philippians. ¿Lo tenemos? Are we there? Me gusta lo que dice el apóstol. So this is what the apostle says. Dice Filipenses 3, verso 12. Philippians 3:12. No que ya lo haya alcanzado Not that I have reached it yet, o que ya haya llegado a ser perfecto. or that I have already become perfect or Esa mature. palabra perfecto quiere decir maduro. That word perfect means mature. Sino que sigo adelante But that I keep looking forward al fin de poder alcanzar aquello para la cual fui alcanzado por Cristo. so that I may reach that for what I was reached for Christ. ¿Sí estamos? Do you understand? Dice allí que sigue adelante There it says that he goes forward para poder alcanzar aquello so that he may be able to reach that que fue alcanzado él por Cristo. that he was reached for Christ. 13. 13. Hermanos, Brothers, yo mismo no considero ya haberlo alcanzado, I count on myself to have apprehended, pero una cosa hago. but there's one thing I do. Diga una cosa. Say one thing. Fíjese que uno está ocupado con muchas cosas You see, there's people that are busy with many things, y lo que tiene que hacer no lo hace. and what they have to do, they don't do. ¿Sí estamos? Are we there? Es como la niña que usted le dice, mira, mija, lava los platos, por favor. So it's like the child that you say, daughter, please wash the dishes. Y cuando usted llega de trabajar, And when you come from work, hizo todo menos lavar los platos. she did everything except wash the dishes. Estaba en Facebook, She was on Facebook. estaba platicando con sus She was amigas, talking to friends en la computadora, on the computer. todo lo que quiso, Everything she wanted, pero no lo que tenía que hacer. but not what she had to do. Y así somos nosotros. And that is how we are. ¿Estamos? Are we there? Estamos ocupados haciendo muchas cosas. We're busy doing many things. Le voy a decir algo. Let me tell you something. Levante la mano los que nunca se van a morir. Raise your hand, those who are never dying. ¿Verdad que no? Todos nacimos con una fecha de expiación. We are all born with an expiration date. ¿Verdad que sí? Yes? ¿Verdad que sí? Yes? Mire, me decía el Señor, cuando tú lloras yo río, cuando tú ríes yo lloro. The Lord was telling me that when you cry, I laugh, and when you laugh, I cry. Y yo le decía, ¿cómo, Señor? No te entiendo. And I was telling him, Lord, I don't understand. Y me dice, cuando tú celebras la venida de un baby, He says, when you celebrate the coming of a yo me birth, pongo a llorar. I start to cry. Porque no sé si ese bebé va a regresar conmigo. Because I don't know if that baby is going to return to me. Pero cuando alguien muere But when somebody dies y regresa a casa conmigo, and they return home to me, oh, yo le hago un party. he throws a party. Pero nosotros But nosotros tenemos otro concepto de la vida. but we have a different concept of life. Por eso nos ocupamos haciendo tantas cosas. That is why we are busy doing so many things. Le voy a hacer una pregunta. Let me ask you a question. Cuando usted mire a Dios, When you see God, or when you will see, Él le va a hacer una pregunta. He's going to ask you a question. Él no le va a preguntar cuántos tintes usted hizo, He's not going to ask you how many hair dyes you did, cuántos cortes de cabello usted hizo, how many haircuts you cuántos did, pacientes usted atendió, how many patients you attended, cuántos casos usted ganó, how many cases you won, cuántas casas usted limpió, how many houses you cleaned, cuánto dinero usted hizo. how much money you made. No le va a impresionar eso. That's not going to impress him. Solo le va a hacer una pregunta. So he's going to ask you one ¿Qué question. hiciste con la vida que yo te di? What did you do with the life I gave you? ¿Encontraste tu propósito? Did you find your purpose? ¿Hiciste lo que yo te mandé a hacer? Did you do what I sent you to do? ¿O no hiciste lo que yo te mandé a hacer? Or did you not do what I sent you to do? Hello. You know? Y dice allí, So it says there, una cosa hago. one thing I do. Dice, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. I do not Consider. consider those things which are reached. Dice, yo mismo no considero. He says, I myself do not consider. ¿Usted sabe quién dijo eso? Do you know who said that? El apóstol Pablo. The Apostle Paul. Diga, el apóstol Pablo. Say, Apostle Paul. Si usted tuviera enfrente a usted al apóstol Pablo, If you had Apostle Paul in front of you, ¿usted sabe qué fue lo que él hizo? you know what he did?
Primero, nunca tuvo a Jesús con él. First of all, he never had Jesus with him. Él se le reveló Jesús. Jesus revealed himself to him. Estamos. Are we there? Ok, él fue cautivo, llevado cautivo a Roma. He was taken captive to Rome, Y ahí en Roma and there in Rome, predicó el evangelio. he preached the Estando en la gospel. cárcel, Being in jail, él escribió las cartas de Timoteo, Timothy, segunda Timoteo, 2 Timothy, las cartas de Tito, Titus, Filipenses. Philippians. Él escribió todas esas cartas. He wrote all those letters. Yo a veces le preguntaba al Señor, ¿por qué lo metiste preso? So I asked the Lord, why did you put him in jail? Y el Señor me dijo para que se concentrara en lo que tenía que hacer. And so the Lord said, so that he may concentrate on what he had to Porque do. si esas cartas no estuvieran allí, Because if those letters weren't in the Bible, nosotros estuviéramos perdidos. then we'd be lost. Si estamos. Are we Den un there? aplauso al Señor, déselo bien. Clap to the Lord and give it good. A veces no entendemos el propósito de Dios. So sometimes we don't understand the purpose of No God. entendemos por qué pasan las cosas. We don't understand why things happen. Pero dice que al final vamos a entenderlo. But he says that at the end we will Dice el libro de understand. Eclesiastés. Second of Ecclesiastes. Estamos. Are we there? Por ejemplo, So example, usted sabe que Moisés no murió. you know that Moses did not die? Moisés no murió. Moses didn't die. Dios lo mató. God killed him. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué no dejaste entrar a Moisés a la tierra prometida? So I asked the Lord, I said, Lord, why didn't you let Moses enter the promised land? Y ese era mi problema con Dios. And that was one of my problems with God. Y yo me enojé con él. So I got mad at him. Y muchas veces me enfrasqué en problemas con él. And many times I got in deep trouble with him. Yo decía, ¿por qué no dejaste a Moisés entrar? And I told him, why didn't you let Moses Y enter? estaba leyendo yo las escrituras. So I was reading scripture. Y dice ahí que porque el pueblo lo hizo enojar, le pegó a la piedra. And he says that the town made him mad and he hit the rocks. Por eso dice que Dios no lo dejó entrar. So it says that God, that's the reason he didn't let Entonces him yo go le dije, in. Señor, entonces si yo me enojo con ese pueblo, ¿no me vas a dejar ver la bendición? So I told God, if I get mad at that town, Y you're not going to empecé let a me see the pelear blessing? con él. And I started fighting with him. Ahora, yo tenía 30 años en ese entonces. So at that time I was 30 years. Estaba bien joven. I was very young. Está como la chavita, ¿no? I was in the youths. Que el papá le dice, no te metas con ese. Mi hijo, mira que tiene tatús. Those who the father says, do not mess with him. Look, he has tattoos. Y la niña dice, no, papá, es que usted no lo conoce. And the daughter says, no, father, it's because you don't know him. Es que mi hija, yo lo miro que bebe mucho y anda pelón. And he says, but I see that he drinks and he's bald. Y no, es que usted no lo conoce, yo sí lo conozco. And the child says, you don't know him, but I know him. Así era yo con Dios. That is how it was with God. Y recuerdo que un día estaba yo en un mighty fit, enojada con él. And I remember I was in a fit with God. Y me dijo, Marilia, Selah. And he told me, Marilia, Selah. Cuando Dios me dice Selah, es pausa, medita lo que estás diciendo. When God tells me Selah, it says pause and meditate on what you're Y me saying. dijo, ya no voy a tener esta conversación contigo. And he told me, I'm not going to have this conversation with you. Y pasaron 15 años. So 15 years passed. Y a los 15 años después, And 15 years later, me dice, ven, ahora vamos a tener aquella conversación que tuvimos. he calls on to me and says, come here. Now we're going to have the conversation we left off on. Y le dije, Señor, eso fue hace 15 años. I said, but Lord, that was 15 years ago. El Señor me dijo, no, eso fue hace 2 minutos. So the Lord said, nope, that was 2 minutes ago. Yo tengo todo el tiempo del mundo, me dijo, He says, I have all the time in the world, pero tú no. but you don't. Habían pasado 15 años It had been 15 years past para que yo madurara so that I might mature y entendiera. and understood. Y resulta que el diablo quería el cuerpo de Moisés, So it turns out that Satan wanted Moses' body porque quería mantener la estructura. because he wanted to maintain structure. Y el Señor me dijo, no era para que Moisés entrara. So the Lord said it wasn't for Moses to go in. El propósito de Moisés fue llevar ese pueblo por todo el desierto. The purpose of Moses was to take the whole town through the desert. Moisés fue preparado Moses was prepared para caminar con ese pueblo. to walk with that people. with Estamos that. hablando más de 6 millones de judíos We're talking about more than 6 million Jews. que eran rebeldes. And they were rebellious. Y solo Moisés tenía esa paciencia. And only Moses had the patience. Pero una vez que Moisés muere, But once Moses dies, ellos entran a la tierra prometida. they enter the promised land. Y cuando entran a la tierra prometida, So when they go into the promised se land, levanta Josué. Joseph stands up. Joshua Joshua, amen. era un guerrero. And he was a warrior. No era como Moisés. He wasn't like Moses. Era un guerrero que conquistó la tierra. He was a warrior that conquered that land. Entonces, sus atributos de usted So your attributes
Dios los puso allí porque Él tiene algo, una tarea para usted. God put him in you because he has the work for you. Pero muchas veces nosotros no buscamos qué es lo cual tu voluntad, Señor. But many times we don't see, God, what is your will for us? Queremos hacer nuestra voluntad We want to do our will. y no buscamos la voluntad de Dios. And we don't look for his will. the Entonces will no of God. sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. So then we don't know what God wants to do. Y usted y yo nacimos con un propósito. And you and I were born with a purpose. Pregúntele al Señor para qué. Ask the Lord for what? Recuerdo cuando yo era muy joven, So I remember when I was young, yo tenía un sueño. I had a dream. Vine aquí a Estados Unidos con un sueño. I came to the United States with a dream. Recuerdo que yo le dije, Señor, quiero ser cosmetóloga, And I told him, Lord, I want to be a cosmetologist. quiero ser una maestra en la cosmetología. I want to be a teacher in cosmetology. Eran 3 sueños. There was 3 dreams. Agarrar mi licencia, Get my license, casarme con un gringo married to a white man, y tener un Lamborghini. and have a Lamborghini car. Esos eran mis 3 sueños. Those were my 3 dreams. Mire los sueños. Look at the dreams. A los 21 años, So when I was 21, Dios me alcanza God reaches me. y me mete a una iglesia, a un ministerio. And he puts me inside a church and a ministry. Y cuando yo me acuerdo que iba a pagar un ticket, me habían dado un ticket, So I had received a ticket and I was going to go pay it. llegó una hermana, una mujer, yo no la conozco, nunca la he visto y es la primera vez y única vez que la he visto en mi vida. There was a sister that came, a female, and it was the first time I've seen her in my life. Creo que fue un ángel. I believe it was an angel. Y me dijo, el Señor me dice And she told me, the Lord tells me que tú vas a llevar al reino de los cielos a muchos niños. that you are going to take the kingdom of God to many children. Y me dijo, y vas a ser madre de naciones. And she said, you're going to be a mother of nations. ¿Qué sabía yo que estaba diciendo? I didn't know what she was saying. Al mes siguiente So the next month, me llaman de la iglesia I get a call from a church, y me dicen, el Señor me dice que usted va a servir, and they tell me, the Lord is telling me that you're going to serve, usted y su esposo, you and your husband, como maestros de niños. as children's teachers. Y empecé a trabajar con niños. So I started working with the children. Tenía 35 niñas de edad de 4 a 5. I had 35 girls from the age of 4 and 5. 35 niñas. 35 girls. Después me promovieron a otro grupo. So then they promoted me to a different group. 65 niñas, edades de 9 a 12. 65 girls from age 9 to 12. Un equipo grande de niñas. There was a big group of girls. Y usted sabe que los niños para enseñarles no son como los adultos. And you know that when you teach children are not like the adults. Yo tenía que orar, ayunar, declarar, decretar para que una palabra estuviera en sus corazones. I had to pray, I had to fast, I had to declare and for a word. Le of decía yo, God to stay in Señor, their dame la hearts. gracia, dame la sabiduría, dame, Señor. And I would tell the Lord, give me grace and wisdom for them. Y empecé a enseñarle a aquellas niñas. And I started teaching those girls. Nunca en mi vida pensé que yo iba a ser una maestra de la palabra, Never in my life did I thought I was going to be a teacher of the word. menos una pastora, Nonetheless, a pastor. menos una profeta. Nonetheless, a prophet. Pero empezó mi caminar But I started walking en la obediencia, in obedience. en la obediencia. In obedience. Tú vas a encontrar tu propósito You're going to find your purpose cuando rindes tu propósito a Dios. when you surrender your will to God. Pero si tú no rindes tu propósito, But if you don't surrender your will, no vas a poder. you can't do it. Y ahí dice el apóstol Pablo, And that's why Apostle Paul says, no es que considere ya haberlo hecho, not that I consider have already done it ya alcanzado, to reach. pero una cosa hago, But one thing I do, olvidando lo que quedó atrás, forgetting what was behind, me extiendo hacia adelante, I extend it forward. prosigo hasta la meta I proceed towards the goal para obtener el supremo llamamiento to obtain the supreme calling en Cristo Jesús. in Christ Jesus. ¿Sí estamos? Are we there? Dice que olvido lo que quedó atrás So it says, I forget what's in the past para extenderme lo que va enfrente. to extend to go forward. Ok, déjeme mostrarle cómo es Dios. Let me show you how God is. Dios le va a poner la bendición aquí, ¿ve? God is going to put the blessing here, you see? Cerca para que la mire, Close so that you may see it, pero no que la toque. but not for you to touch. Estamos. Are we there? Y usted está agarrando aquí lo que tiene atrás. But you're holding something in the back. ¿Sí? Are we there? Y está queriendo ir allá. And you want to go forward. Pero Dios dice, ok, suelta esto y But yo God te doy says, aquello. Let go of what you have behind Pero and no go quiere jalar forward. acá
But you don't want to let go of what's behind you. Y dice Dios, no, And God says, no, suéltalo let go y agarra ya. and get what's in front of you. Y usted aquí está peleando. And you're fighting. It's a Estamos, struggle. aquí está peleando. It's a ¿Sí? struggle. Cuando usted suelta, So you let go. usted puede caminar y obtener. You can walk forward and obtain it. ¿Sabe cómo se llama eso? You know what that is called? Cuando usted suelta, When se you llama let go, fe. it's faith. Si usted no demuestra su fe, If you don't show your faith, porque Cristo tiene que ver fe because Jesus has to see faith para ver el milagro. so that you can see the blessing, miracle. Esa es fe. That is faith. Para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, So that we may be able to do God's will, requiere fe. it requires faith. Requiere soltar. It requires to let go. Le quiere dejar. Let go. Y si no dejamos, And if you let go of it, entonces si no dejamos no vamos a poder alcanzar. if you do not let go, then you cannot reach. ¿Sí estamos? Are we there? Otra cosa que es muy importante One more thing that's important para entender el propósito de Dios. so that we may understand God's Dice el purpose. libro de Romanos 12. Romans 12. ¿Lo tenemos? Romanos 12. Romans 12. Dice 12:2. 12:2. No os adaptéis a este mundo, Do not conform to this world, sino sed transformados mediante la renovación de la mente, but ye be transformed by the renewing of your mind, para que verifiquéis that ye may prove cuál es la voluntad de Dios. what is God's will. Escúcheme lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to say. Para que Dios le revele su voluntad. So that God may reveal his will, Porque la voluntad de Dios no es algo que es una información, because God's will is not any type of information. es una revelación. It is a revelation. Escúcheme lo que le voy a decir. Listen to what I'm saying. ¿Dónde está su alma? Where's your soul? En su mente. In the mind. En la mente usted está recibiendo la información. In the mind, you're receiving information. ¿Sí estamos? Are we there? Pero en el corazón usted recibe la revelación. But in the heart, that's where you get revelation. Es diferente que la información. That's different than information. ¿Sí estamos? Are we there? La revelación es una, la información es otra. Revelation is one and information is another. ¿Ok? Good. Déjeme ponérselo así. So let me put it this way. Digamos que aquí, bueno, ¿alguien tiene un velo? La hermana Ernestina tiene un velo. Aquí está. Ok. Este es un velo. So this is a veil. Y digamos que yo tengo aquí a Natalie. So we have Sister Natalie here. ¿Dónde está Natalie? Where's Natalie? Está debajo del velo. She's under the veil. ¿Sí estamos? Are we there? Entonces, yo sé que ahí está. I know she's there. ¿La puedo ver? I can see her. ¿La puedo ver? Can I see her? No. ¿Por No. qué? Why? Porque está velada. Because she is veiled or Diga, covered. velada. Say covered. Pero si yo quiero verla, But if I want to see her, tengo que quitar el velo I have to remove the veil. y esto se llama revelada. And that is revealing. Entonces usted puede leer la Biblia, So you can see the Bible, pero a menos que Dios le quite el velo a usted but unless God takes the veil off of you y le revele su palabra, and he may reveal his word to you, usted no va a entender lo que la Biblia dice. you will not understand what the Bible says. Amen. Mire, yo conozco gente que ha leído toda la Biblia, See, I know people that have read the whole Bible, toda la Biblia. all of it. Conozco un satanista que la leyó 4 veces. I know a Satanist that read it 4 times. Increíble para mí, la lee más que los cristianos. That's incredible because they read it more than the Christians. Y yo le pregunté, ¿y qué obtuviste de la Biblia? So I asked him, so what did you obtain from the Bible? Me dijo, es un buen libro. He said, it's a good book. Dije yo, wow. And I said, wow. Cada vez que yo leo la Biblia, Every time I read the Bible, Dios me revela lo que dice. God reveals to me what it says. Por eso es fácil para mí That's why enseñarle That's why it's easy for me to show you or teach you lo que dice la Biblia. what the Bible says. Todo lo que yo le he dicho ahorita Everything that I've told you today, está en la Biblia. it's in the Bible. ¿Usted lo entendió? Do you understand it? ¿Sí estamos? Did you understand? Yes. Vamos otra vez ahí. So let's go again there. Dice, no os adaptéis It says, do not be conformed a este mundo, to this world, sino sed transformados but be transformed mediante la renovación by renewing de la mente. of your mind. Así dice. Does it say that?
Ok, escúcheme lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to say. Dice que yo no me puedo adaptar a este mundo. It says that I cannot conform to this world. No está hablando del arbolito, de los pececitos, de los perritos. No está hablando de eso. It's not talking about certain things like birds or trees or pets. Cuando dice adaptar a este mundo, When it says conform or adapt to this está world, hablando del patrón de pensamiento que la gente tiene. it's talking about the pattern of thinking that people have. Usted tiene un patrón de pensamiento You have a pattern of thinking que lo ha aceptado como que verdadero. that you accept as if it was truth. Un ejemplo, Example, hay muchachas there are women or young ladies, que no creen en la virginidad. they don't believe in virginity. Ellos no creen en la virginidad. They don't believe in virginity. Dicen, así es con él me voy a casar. But they say, well, I'm going to marry him, Entonces pues con él voy a estar. so then I'm going to go with him. Pero la Biblia a mí me enseña But the Bible teaches que hay me principios bíblicos en la palabra de Dios that the principle is the word of God que no puedo violar. that I cannot violate. Porque si yo violo los principios bíblicos de la palabra de Dios, If I violate God's principles, which is the word, yo cometí pecado. I have committed sin. ¿Qué dice pecado? ¿Qué quiere decir pecado? What does sin mean? La palabra pecado The word sin, quiere decir chatá, it means shata, que quiere decir perder el camino, to lose the way, desviarse, to disorient, desviarse. get out of the way. Y dice, y tiene que ver con violar los principios de la palabra de Dios And it has to do with violating the principles o of ir God, en contra de la voluntad de Dios. or to go against God's will. Cuando yo violo los principios de Dios When I violate God's principles y voy en contra de sus principios, and I go against His yo principles, ya me desvié del camino donde Dios I me already tenía. went straight from the walkway of God. ¿Sí está entendiendo? Do you understand? Es el pecado el que me venda los ojos. It is sin that blinds my eyes. Por eso no pueden entender. That's why they cannot understand. Por eso dice que hay un patrón That's why it says that there's a pattern. conforme, dice que yo no me adapte a este mundo. It says that I may not conform to this world. No me puedo adaptar al patrón de pensamiento de la gente. I cannot adapt to the pattern thinking of people. Si estamos, Are we there? sino que tengo que ser transformado, dice. But it says that I have to be renewed. ¿Y cómo soy transformado? How am I renewed? Dice, Transformed. dice que soy transformado It says that I am transformed mediante la renovación de la mente. by the renovating of the mind. La renovación de la mente, The renovating of the mind. la palabra renovar, The word renovate, quiere decir volver a ser nuevo it means to become new again, o llegar al estado original de lo que Dios quiere que yo llegue. or to get to the original state of where God wants me to. Si estamos, Are we there? eso quiere decir renovar. That is what renovate means. Para que verifique So that you may verify cuál es la voluntad de Dios. what is God's will. Yo no puedo entender la voluntad de Dios I cannot understand God's will si mi mente está adaptada a este mundo. if my mind is adapted to this Porque world. usted va a decir, eso no, ¿cómo es posible? And you're going to say, how's that possible? Si estamos. Are we there? Por eso tengo que renovar mi mente. That's why we have to renovate or renew our minds. Estamos. Are we there? Ok, ¿quiere que le dé otra perlita? Do you want me to give you another pearl? Vamos al libro de Efesios. Let's go to Ephesians. ¿Lo tenemos? Are we there? Ok. Dice el libro de Efesios 2, Ephesians 2, 2:2, 2:2. en los cuales anduviste en otro tiempo, Where in the past you walked en otro tiempo, in other times, según la corriente de este mundo. according to the course of this world. Si estamos, la corriente. Are we there? O sea que el Current. patrón de pensamiento The pattern of thinking, es una corriente. it is like a current. ¿Sí? Yes? Es una corriente. It's a current. Es una onda, pues. It's a style. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos de nosotros, How many of us? estoy hablando de los de Parchís para acá, I'm talking to those from a certain age till de a now. los cincuentones? In the 50s. ¿Ya que sí? Yes? Los que tenemos 50 Okay, the ones that are 50. y 2. Pero los cincuentones, Okay, the ones in the 50s. sí. Nuestros padres Our parents, no creían en el divorcio. they didn't believe in divorce. Estamos. Are we there? Pero se levantó una mujer
But a woman got herself up, Madonna, Madonna, y empezó a cantar, and she started singing, y empezó a vestirse and she started dressing, y burlarse de lo que es el matrimonio. and she started laughing at what marriage was. Y me acuerdo que se ponía una vestido de novia And I remember she wore a wedding dress, y rompía sus medias and she ripped her nylons, y empezó a cantar cánticos como Like a Virgin, and she started singing songs like a virgin, como una virgen. como una virgen, amen, Y otra canción que ella cantaba era Papa Don't Preach, papi no me prediques. amen. Y empezaron esa corriente, And that current started, comenzó a darle lugar a nuestra mente, it started giving a way into our mind, creando una generación started creating a que generation no creía en el matrimonio. that did stopped believing in marriage. Y empezamos a ver los divorcios, And then we started seeing divorce. increíblemente, That was incredible. porque la corriente Because the current, comenzó it started a llenar nuestra mente to fill our mind, y a moverse. and it started moving. Hoy Nowadays, los jóvenes the youth, no creen en el matrimonio, la mayoría de ellos, the majority do not believe in marriage porque una corriente nos enseñó. because a certain wave pattern ¿De showed dónde us. vino esa corriente? Where did that wave come from? Y ahí lo dice, And it says there, en los cuales anduviste en otro tiempo, and where you were in other times, según la corriente de este mundo, according to the course of this conforme world, al príncipe de la potestad del aire, according to the principles of the power of the el air, espíritu que opera en los hijos de desobediencia. the spirit that works in the children of disobedience. O sea que ese demonio So therefore that demon es el que opera is the one that operates en la gente desobediente. in the people of disobedience. Yo le puedo preguntar a un joven, ¿quieres ser desobediente? So I can ask a youth, do you want to be Y me disobedient? van a decir, no. And they're going to tell me no. ¿Por qué usa droga? Why do you use drugs? Y me responden, no sé. And they're going to answer, I don't know. ¿Por qué te portas mal? Why do you behave bad? Dicen, yo no sé. And they're going to say, I don't know. Yo sí sé. And I do know. Porque hay un príncipe de la potestad del aire Because there's the principle of the airs que se mueve conforme a la corriente de este siglo that moves to conform of the current of this age. y viene a través de la música And it comes through music, y viene a través de la enseñanza de la escuela, and it comes through the teachings of a school, través de los amigos, and through friends, y todos piensan así. and they all think the same. Si estamos. Are we there? Pero si yo quiero conocer la voluntad de Dios, But if I want to know God's will, lo primero que me dice la Biblia en el libro de Romanos 12, the first thing that the book in Romans que 12, no me conforme a este mundo, it says, do not conform to this te world. quiere decir que va a haber una guerra, That means there's going to be a war que yo tengo que pelear that I have to fight en contra del conformismo. against the conformities. Yo no me puedo conformar, I cannot conform, sino que tengo que renovar but I have to renew mi mente. my mind. Dice la palabra. That's what the word says. Tengo que leer la Biblia. I have to read the Bible. Tengo que escuchar la I palabra. have to listen to the word. Tengo que meterme en la música I cristiana. have to get into the Christian music. Tengo que empezar a escuchar la Biblia. I have to start listening to the Bible. Y el Señor empieza a abrir mi espíritu And the Lord starts to open my spirit para que yo pueda escuchar su voz. so that I may be able to hear his voice. ¿Sí estamos? Are we there? El problema es que Dios no se revela de un solo. So the problem is that God doesn't reveal himself all at once. Es progresivo. It is progressive. Dice que lo primero que me va a mostrar, So it says that the first thing it's going to show me, dice que voy a Romanos 12:2, Romans 12:2, donde dice que no os conforméis a este mundo, do not conform to this world, sino ser renovados but be renewed, mediante transformed, la renovación de la mente, transformed by the renewal para of the que mind, verifiquéis that you may prove cuál es la voluntad de Dios. what is God's will. Y lo primero que Dios me va a enseñar, And the first thing that God teaches su me buena voluntad. is his good will. Lo que es bueno, What is good? lo que es bueno. What is good? Diga lo que es bueno. Say what is good. Diga lo que es bueno. Say what is good. Diga lo que es bueno. Say what is good. Escúchame lo que le voy a decir. So listen to what I'm going to say. ¿Cuántos han probado la miel? How many of you tasted honey? Es rica, ¿no? It's delicious. ¿Cuántos saben que es buena? How many of you know it's good for you? ¿Cuántos saben que la miel es buena? How many of you know honey is good? Es mejor que el azúcar, It's the same as sugar. ¿sí? It's better Pero than usted sugar. tiene que probarla. But you have to taste it. ¿Sí estamos? Are we there? ¿Sí estamos? Are we there? Ok. Digamos que usted nunca ha probado una naranja. So let's say you've never tasted an orange. Y yo le digo, wow, está bien rica la naranja. And I tell you, this is so delicious. Es this bien orange. dulcita. It is so sweet. Pero usted nunca la ha probado. But you've never tasted it. Y usted dice, oh no,
And you say, no, está feo. it's ugly. Yo no It's lo voy a gross. probar. I'm not going to taste Mire, it. es anaranjado. Look at it, it's orange. Y luego cómo le sale la baba ahí. No. Amen. Estamos. Are we there? Hay personas que nunca han probado la buena voluntad de Dios. So there's people that have never tasted the good will of God. Y luego me empiezan a preguntar preguntas como, And then they start asking me questions like, ¿y por qué tengo que hablar en lenguas? why do I have to speak tongues? ¿Y por qué tengo que venir en la madrugada a orar? Why do I have to come in the morning in prayer? ¿Y por qué tengo que hacer mi devocional? Why do I have to do my devotional? Cuando yo estaba en la otra iglesia nunca me obligaron a mí a orar. When I was at the other church, then they obligated me to pray. Tampoco me dijeron que tenía que ayunar. No. They also never told me to fast. Hello. Bueno? Pero si quiero conocer a Dios, But if I want to know God, la fuente, mi Padre, the fountain, which is my Father, tengo que buscarlo I have to look for Him. y tengo que renovar mi mente And I have to renew my mind para entender la buena voluntad. to have His good will. Luego dice la aceptable. And it says then acceptable. Diga aceptable. Say acceptable. Dice para que verifiquéis la buena voluntad, la aceptable dice. So that you may verify the good will and acceptable will. ¿Qué es aceptable? What is acceptable? ¿Qué es aceptable a los ojos de Dios? What is acceptable to the eyes of God? ¿Qué es aceptable a Él? What's acceptable to Him? Recuerdo cuando yo era una niña I remember when I was a child, y nos decían que ciertos instrumentos eran satánicos, and they used to tell me that certain instruments were satanic, que la batería era del diablo, that the drums were from the devil, que la guitarra eléctrica era del diablo, that the electric guitar was from the devil, que el guitar, bass, el bajo era satánico. and that the bass was satanic as well. Hoy todo el mundo tiene una batería en la iglesia Nowadays, all world has a drum in the church. y les digo yo, ¿qué pasó? ¿Se convirtió la batería? So what do I say? What happened? Did the drums converted? ¿Se convirtió la guitarra? Did the guitar convert? ¿Qué es aceptable? What is acceptable? Si yo quiero saber lo que a Dios le agrada, If I want to know what is acceptable to God, primero tengo que entender que Dios no es mexicano. first I have to understand that God is not Mexican. Gloria a Dios, diga. Glory to God, say it. Dios no es mexicano, God is not Mexican. tampoco hondureño, He's not Honduran, tampoco es gringo. nor white. Si yo quiero saber qué es aceptable a Dios, So if I want to know what's acceptable for God, yo tengo que empezar a ver cómo Dios trata en la Biblia con su pueblo. I have to see how God treats His people in the Bible. A Dios le gustan las fiestas. God likes parties. A Dios le gustan las fiestas. God likes parties. ¿No me cree? Do you not believe me? Dice la Biblia que cada vez que se hacía una bendición, So the Bible says that every time there was a blessing, como cuando salieron de Egipto, like when they came out of Egypt, dice, van a celebrar como fiesta perpetua por tantos días. and they go and they do a perpetual celebration for certain days. ¿Sí estamos? Are we there? Y hay ciertas fiestas que los judíos tienen que celebrar. And there are certain parties that the Jews have to do. ¿Sí estamos? Are we there? Otra cosa, Celebrations. el primer milagro que Jesús hizo So the first miracle that Jesus do, no fue el sanar un ciego, it wasn't to make a blind see. no fue levantar un leproso, It wasn't to uplift a leper. fue convertir el agua en vino para que la fiesta siguiera. It was to convert the water into wine for the celebration to continue. Hello. Bueno, El primer milagro the first miracle fue en una fiesta. was a party. ¿Y cuál fue el milagro? And what was the miracle? Hacer más vino. To make a wine. Qué tremendo. Isn't that something? ¿Qué es aceptable a Dios? So what's acceptable to God? Porque hay personas que me dicen, no, a Dios no le gusta que griten. Usted tiene que estar silencio. So there's people that say, no, God doesn't like you to be shout, be quiet. No vaya a espantar al Espíritu Santo. Amen. Pero a Dios le gusta el grito. But God likes to shout. Porque la Biblia dice que cuando se cayeron los muros de Jericó, Because the Bible says when the mirrors of Jericho dijo fell, que gritaran. He said shout. Y cuando gritaron, And when they shout, los muros se cayeron. the mirrors fell down. Porque a veces me dicen, ¿usted por qué es tan gritona? And some just ask me, why are you so loud?
A veces me dice, ¿usted por qué es tan llorona? And then sometimes they say, why are you such a Usted crybaby? está orando. The pastor is praying. Hay una hermanita que no voy a decir su nombre There's a certain sister, and I will not say her name. y voy a ver disimuladamente, Amen. Amen. que decía, ¿por qué lloran tanto? And they say, why do you cry so much? Y ahora que el Espíritu la toca, And now that the Holy Spirit no touches para her, de llorar she cannot stop crying. y llora. And she cries. Y le digo, ¿qué no dice ahí con gran clamor y lágrimas? Doesn't it say with a great clamor and tears? Yo tengo que meter mi corazón I have to put my heart in cuando yo estoy orando. when I'm praying. Y dice que después la perfecta. And then after that it says the perfect. Diga perfecta. Say perfect. Perfecta quiere decir más. Perfect means mature. Cuando yo conozco la voluntad perfecta de Dios, When I know God's perfect will, usted no le tiene miedo a la muerte. then you're not afraid of death, Porque usted no puede morir because you cannot die hasta que su voluntad se cumpla. until the will is fulfilled. La última vez que estuve en el avión, Last time I was in a plane, ese avión se iba a estrellar. I thought the plane was gonna burst or No, ese avión se iba a estrellar. oh, that plane was gonna explode. Se iba a caer. It was gonna fall. El piloto no podía aterrizar ese avión. And the pilot couldn't land the plane, Y yo estaba allá adentro. and I was inside the plane. Desde que yo entré al avión, Since I went into the todo estaba plane, bien. everything was fine. El Señor me dijo, comienza a orar. And the Lord told me, start praying. Y empieza a orar, me dijo. Start praying, he said. Quiero que guerrees, me dijo. I want you to war, he said. Y empecé a orar. So I started praying. Y le dije yo, ¿hasta cuándo, Señor, quieres que deje de orar? And I said, Lord, until when do you want me to stop? Hasta que sientas paz, me dijo. And he said, until you feel the peace. Y como a las 3 horas de orar, So about 3 hours later, ya sentí la paz. I felt the peace. Y me dormí. And I fell asleep. Pues dije yo, nada pasa. Because I said, nothing's going to happen. Pero cuando nos dijeron que vamos a aterrizar, que nos preparemos, But they announced that we're going to land to prepare ourselves. y esos 5 minutos And in 5 minutes, que decía allí en el monitor, and the monitor said 5 more minutes, se convirtieron en 25 minutos, it turned into 25 minutes. porque el hombre no podía aterrizar ese avión, Because the man or the pilot couldn't land that plane. porque había un viento contrario. Because there was a contrary wind to the plane. El Señor me dijo, And the Lord told me, comienza a interceder, he said, start interceding. porque este avión se iba a caer, Because this plane is about to fall. pero yo te puse aquí But I have put you here para que intercedas por esta gente. so that you may intercede for the people here. Y le dije yo, Señor, no me hubieras puesto abajo, yo bien hubiera intercedido. And I said, Lord, but haven't you put me here? Look at these people. Me dijo, no puedes interceder como cuando estás aquí. He said, no, you can intercede like when you're Y here. empecé a interceder. So I started interceding. Puse mi música And I put my headphones y on. empiezo rama, caramba, shanda, rama, mama, And I basaya. start speaking in tongues. ¿Sabe usted que todo el mundo se quedó callado? You know, all the people in there stayed quiet. Había una americana atrás de mí And there was an American behind que me. decía, siga, siga, And she siga. was saying, continue, continue, continue. Es tremendo que cuando la gente se va a morir empieza a creer en Dios. It's amazing that when people are going to die, they believe in God. Porque viene la realidad de la verdad. Because the reality comes from the truth. ¿Conozco yo a Dios? Do I know God? ¿Conozco su voluntad? Do I know His will? ¿Sé qué es lo que Él tiene para mi I vida? know what He has for my life. Dios tiene una voluntad para ti God has a will for you. y tienes que buscar hacer But su you voluntad. have to look to do His will. Porque cuando tú encuentres la voluntad de Dios, Because when you find the will of God, tú vas a ser feliz. you're going to be happy. Nosotros decimos, yo voy a ser feliz cuando me case. And we say, I'm going to be happy when I get married. Levanten la mano los casados a ver si son felices. Raise your hands, the marriage, to see if you're happy. A ver si ese príncipe azul todavía es príncipe azul o ya se convirtió en sapo. Is that still a prince or is he a toad now? Porque cuando yo me casé era un príncipe azul. Because when I got married, he was my prince. And Todo lo que charming tiene acá lo prince. tenía acá arriba. Amen. Ya no se mira así, So now he's not a prince anymore. ¿sí? Ahora por fe. Now by faith. Pero tengo el gozo de Dios. But I have the joy of the Lord. Yo tampoco soy la misma. I'm not the same as well. Antes parecía una Coca-Cola. I used to have a Coca-Cola Ahora parezco Coca-Cola en bolsa. bottle. Amen. Pero él está contento. But he's happy. My husband's happy. ¿Por qué? Why? Porque este pellejo se va a quedar aquí. Because the skin is going to stay here. Pero mi espíritu, But my spirit mi alma and my soul va a estar con mi Señor. is going to be with the Lord. Último verso. Last verse.
Vamos a ir a 1 Corintios. First Corinthians. Corinthians. Vamos a ir a 2 Corintios para dar 2 Corintios primero. 2 Corintios 4, 2 Corinthians 4. verso 3. 2 Corinthians 4, verse 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. But if the gospel be hid, so that it is not that are lost. O sea que los que se pierden no pueden ver el evangelio. So those that are lost cannot see the gospel. Y el 4 dice, ¿por qué? And number 4 says why? En los cuales el Dios de este siglo o de este mundo In whom the God of this world hath blinded ha the minds, cegado el entendimiento has blinded the minds of the de understanding los incrédulos of the unbelievers, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, so that they may not see the light and splendor of the glory of que es God, la imagen de Dios. which is the image of God. ¿Se está mirando? Do you see that? Hay un demonio, There is a demon, Satanás, and it's Satan. y dice que ha cegado And it says that he has el blinded. entendimiento de quién. Blinded whose understanding? ¿Dónde está el entendimiento? Where's the understanding? En la mente. In the mind. Si yo no entiendo, So if I don't understand, el diablo me ha cegado the devil has blinded y me, no puedo creer. and I cannot believe. No tengo la habilidad de creer. I have not the ability to Dice believe. la Biblia que nada es imposible para el que cree, The Bible says that nothing is impossible for the ones that pero believe. nuestro corazón tiene que ser puro como un niño. But our heart has to be pure as a child's. Por eso el Señor me decía, renueva en mí un espíritu, That's why the Lord was telling me, renew in yourself renueva my en mí spirit, un corazón limpio. and renew a clean heart. Hace 2 días cuando estaba dormida, el Señor me dijo esa palabra. 2 days ago when I was asleep, the Lord gave me the word. Me lo dijo 2 o 3 He veces. told me 2 or 3 times. Y ahí dice, And it says, la incredulidad the unbelief no me permite creer. does not allow me to believe. Estamos. Are we there? Pero dice 1 Corintios, But 1 Corinthians says, vamos a ir 1 Corintios 6, 6, 17. 17. ¿Lo tenemos ahí? Are we there? Pero el que se une al Señor, But the one that unites unto the Lord, el que se une al Señor, the one that unites with the es un espíritu con Él. Lord, it is one spirit with him. O sea que cuando yo me uno a Dios, So when I unite myself to God, somos uno. we are one. La palabra comunión The word communion, es unión común it is a common union, y significa hacerse uno. and it means to become one. Así cuando usted se casa When you get married y se convierten en uno, and then you convert into one, cuando usted está con en el espíritu, when you're in the spirit en el corazón de la búsqueda con Dios, and in your heart you're seeking God, usted se hace uno. you become one. Y lo que Dios está haciendo es limpiando el corazón. And what God is doing is cleaning our hearts. Terminamos con Salmos So we finish in Psalms 51, 51, donde hablamos de David, and we were speaking about David, donde David pecó where David sinned. y dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. And it says, create in me a clean heart, O God. ¿Sí está mirando? Do you see that? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. And renew a right spirit within me. ¿Sí está mirando? Do you see that? David había pecado, David had sinned. había perdido la bendición de estar con el Señor. He had lost his blessing of being with the Lord. Dice, él escribió Salmo 51 And it says that he wrote Psalms 51. y empieza él a decir este salmo. And he starts saying this Psalms. Voy a leerlo desde el 1. I will read it from 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of the tender mercies, blot out my transgressions. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Porque yo conozco mis transgresiones For I acknowledge my transgressions, y mi pecado está siempre delante de mí. and my sin is ever before me. Contra ti solo he pecado Against thee only have I sinned, y he hecho lo malo delante de tus ojos, and have done evil against thy sight. de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas.
thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Escúchame lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to say. Cuando uno está pasando un problema, When one is going through a trouble, uno empieza a decir estas palabras. one starts saying these words. ¿Por qué yo, Señor? Why me, Lord? ¿Por qué a mí, Señor? Why me, Lord? Pero aquí dice But the word says que cuando Él juzga, that when he judges, Él lo está haciendo porque es recto. he is doing it because it is just. ¿Estamos? Are we there? A veces no entendemos por qué estamos pasando, Sometimes we don't understand what we're going through, pero Dios sí sabe. but God knows. Y aquí dice David, And so David says, contra ti, solo contra ti he pecado, only against you have I sinned. he hecho lo malo delante de tus ojos, I have done wrong before de your manera sight. que eres justo cuando hablas That is, you're just when you speak, y sin reproche cuando juzgas. and clear when thou judgest. 5. 5. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Behold, I was shapen in iniquity, and sin did my mother conceive me. Escúchame lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to say. David se acostó con la esposa de uno de los soldados más fieles que él tenía. So David laid with a wife of a faithful soldier that he had. Y después él quería a esa mujer And then he wanted that woman porque esa mujer afterwards salió embarazada because that woman ended up pregnant. y trajo al soldado para que se acostara con ella And he brought that soldier to lay with his wife, y él no se quiso acostar con ella. but he did not want to lay with his El wife. soldado no se quiso acostar con ella The soldier did not want to lay with his porque wife había una ley que cuando estaban en guerra ellos no podían tener relaciones con su esposa. because there was a law that when they were out in war, he could not have relations with his wife. Y como David no pudo hacer que se acostara él con su esposa And because David couldn't make him lay with his wife, para que le echara la culpa a él de que él habían embarazado a la esposa, so that therefore when they found out that the wife was pregnant, it would have been the husband. David lo puso al frente de la batalla para que lo mataran. David sent him to the forefront of the war so that he may be killed. Y luego cuando el esposo de la viuda murió, So when the husband of the widow died, David se casó con la viuda David married the widow, y todo se quedó calladito and everything was quiet hasta que llegó el profeta Natán until the prophet Nathan came. y le dijo, tú hiciste esto y esto escondido. And he told him, you did this, and you did it in hiding. Y entonces le dicta la sentencia. And then there was a sentence. Entonces fue cuando David escribió este Salmos. So this is when David wrote the psalm. Y en este Salmos él dice que en iniquidad lo concibió su mamá. And in this psalm says that in iniquity his mom conceived him. Dice la palabra que pecado quiere decir desviarse. The word says that the sin Led astray. leads you astray. Amen. Ok, eso es lo que significa. Transgresión Transgression, es donde llegó ese pecado, hasta dónde llegó. it is up to where did that sin reach? Es como cuando usted mete, el pecado es como cuando usted tira el agua en una piedra en un lago So sin is like if you throw a stone into a lake y la piedra desaparece. and the stone disappears. Y dice uno, pues no pasó nada. And then it says, well, nothing happened. Pero quedaron los aros en el agua. But then there was the ripple effects. ¿Y esos aros a dónde van a parar? So where those ripples end up, Eso se llama transgresión. that is what is the transgression. ¿Hasta dónde llegó? Up to where did they reach? Pero la palabra iniquidad But the word iniquity, quiere decir torcido. it means twisted. Déjeme explicárselo así. Let me explain it. Digamos que yo estoy casada Let's say I'm married y me meto con un hombre que también está casado. and I involve myself with the married man. Entonces los dos cometimos un pecado. So we committed a sin. Estamos. Are we there? Pero ¿dónde llegó ese pecado? But where did that sin reach to? Ese pecado comienza a traer maldición a nuestros hijos, That sin starts bringing damning to our children, a nuestros nietos. to our grandchildren. Estamos. Are we there? Pero la palabra iniquidad But the word iniquity, quiere decir torcido. it means twisted. Y es cuando nuestro corazón se tuerce, And that is when our hearts get nuestro twisted. espíritu se tuerce. Our spirit gets twisted. Dice aquí, y en iniquidad me concibió mi madre. And it says that in iniquity I was conceived by my mom. ¿Sabe que la mamá de David estaba casada con el papá? You know that David's mom was married to the dad, Pero but la tatarabuela de David one of the great grandmas of David era Ruth. was Ruth. ¿Usted sabe de dónde salió Ruth? Do you know where Ruth came from? De la tribu de Moab. From Moab's tribe. ¿Sabe de dónde venía la tribu de Moab? Do you know where Moab's tribe was from? Del incesto entre Lot
y sus hijas. that was from instead between Lot and his daughters. Y viene David y cuando él comete este pecado, So when David comes and commits this sin, estaba ya en él. it was already in him. Por eso cuando él se arrepiente, So when he repents, él se arrepiente de los pecados de sus padres. he repents from his parents' sins. Nosotros pensamos que no hay que arrepentirnos de los pecados de nuestros padres. We think that we don't have to repent from our parents' Y sins, tenemos que entender cómo Dios trabaja. but we have to understand how God works. Amen. Porque esos pecados están ahí. Because those sins are there. Se lo voy a explicar así. So let me explain it to you. Cuando yo comencé a orar por la ciudad, When I started praying for the city, el Señor me dijo, vas a ir y orar por la ciudad. the Lord said, you're going to go pray for the city. Y le dije, ok, Señor. And I said, okay, Lord. Imagínese usted orar por la ciudad a las 3 de la mañana. Imagine at 3 a.m. going and praying for the city. ¿Usted cree que no me temblaba? You think I wasn't afraid? Claro que tenía miedo. Of course I was afraid. Pero me acuerdo que el Señor me despertó en una madrugada But I remember the Lord woke me up in the morning y me dijo, tienes que pedir perdón por los abortos que hicieron tus primas y tus familias en tu generación. You have to ask for forgiveness and your family from your cousins and your generation of the abortions they did. Y me dijo, porque esa sangre de esos niños Because the blood of those children, están delante de mi presencia they're before my presence, pidiendo justicia contra ti. asking justice against Y you. si tú te vas ahí a la ciudad a orar, And if you go outside in the city to pray, en una ciudad donde han habido abortos, in a city where there has been abortions, te va a caer a ti. it's going to fall upon you. Entonces le dije yo, Señor, So I said, Lord, ¿cómo me voy a arrepentir por algo que yo no siento, how no? am I going to repent from something that I don't Pero le feel? dije, Espíritu Santo, But then I said, Holy Spirit, ayúdame a arrepentirme, help me to repent. dame la convicción que he pecado Give me the conviction that I have sinned para que yo pueda orar por esta ciudad. so that I may be able to pray for this city. Y la unción del Espíritu Santo comenzó a venir And the anointing from the Holy Spirit came. y haga de cuenta como que era yo la que había hecho los abortos. And it is as if I was the one that had made the Empiezo a abortions. llorar y a pedirle perdón y a arrepentirme por los abortos que hemos cometido. I started praying and crying and repenting from the abortions that we have made. Porque así es como Dios puede borrar el pecado. That is how God can erase the Una sin. persona que no está arrepentida, Dios no puede borrar el pecado. A person that has not repented, God cannot erase the sin. Y por eso David dice aquí, So therefore David says, he aquí en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. here in iniquity and in sin did my mom conceive He me. aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me haces conocer sabiduría. Mira, The truth in inward parts and the hidden parts that shall make known wisdom. Dios va a despertar la sabiduría en ti God's going to wake up wisdom in you para que tú puedas orar bien. so that you may pray well. Y luego dice aquí, And it says, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo you desire the truth in the intimate, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. and in the hidden you will make me known wisdom. Purifícame con hisopo Purify me with y my seré hyssop, limpio. and I shall be clean. Lávame y seré más blanco que la nieve. Wash me and I will be whiter than the snow. Hazme oír gozo y alegría y que se regocijen los huesos que has quebrantado. Make me to hear joy and gladness, that the bones without broken may rejoice. Esconde de mí pecado tu rostro Hide from my face my sins, y borra todas mis iniquidades. and blot out all my iniquities. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Create in me a clean heart, O y God, renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire, and renew a right spirit within me. ¿se está mirando? Do you see that? Porque el espíritu estaba torcido. Because the spirit was twisted. Y luego dice, no me eches de tu presencia, Do not cast me out of your no me presence. quites no me quites de tu santo espíritu. Do not take the Holy Spirit from me. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Restore me unto joy of salvation. Sosténme con un espíritu de poder. Uphold me with thy free spirit. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Then when I reach transgressors with thy y los ways, pecadores se convertirán a ti. and sinners shall be converted unto thee. Líbrame de delito de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Deliver me from the blood guiltness, O God, thou art my salvation. Entonces mi lengua cantará con gozo y tu justicia. And my tongue will sing aloud with righteousness. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu palabra, Oh tu Lord. alabanza. O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth thy praise. Porque no te deleitas en sacrificios, de lo contrario yo los hubiera ofrecido. For thou desirest not sacrifices, else I would give it. No te agradan los holocaustos. Thou delight not in burnt offerings. A veces uno piensa, ya pequé y que le doy una ofrenda a Dios y Él va a estar contento. Somebody thinks that I've sinned and I give an offering and God will be happy. Y David dice, eso no te agrada. But David says that is not
you do not Y de appreciate. ahí dice, los sacrificios, Dios, son el espíritu. ¿Cuáles son los sacrificios? What are the sacrifices of the El Spirit? espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, thou wilt not despise. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Do good in thy pleasure unto Zion, build the walls of Jerusalem. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offerings and whole burnt offerings. Dios, Then shall they offer blocks upon thy altar. Dios quiere un corazón contrito y humillado. God wants a contrite and a humbled heart. Hoy usted le va a decir, Señor, Today you're going to say, Lord, crea en mí un corazón limpio create in me a clean heart para poder escuchar tu voz, so that I may hear your voice, para ser sensible. so I may be sensible. Si usted me dice, yo quiero que Dios crea en mí un corazón, If you tell me I want God to create a clean heart in me, vamos a comenzar a decirle, Señor, perdóname, let's start by saying, Lord, forgive me.